Hoy les traigo una página que nos permite ganar USDT gratis todos los días. Buenos días, yo soy Lucky y hoy les traigo un video de USDT Pick. Esta es una página que nos permite reclamar USDT cada hora, así como muchas otras que yo traje en el canal sobre Tron, Doge, Solana, TON y otras criptomonedas. Bueno, en este caso USDT, una de las monedas estable que vale 1 a 1 con el dólar. Así que bueno, no voy a dar mucha más vuelta, obviamente está el link en la descripción, al igual que el documento de Drive donde están todas las páginas que siempre les muestro, mi canal de Telegram donde anuncio todas las cosas antes de publicar un video y nada más que eso. No quiero dar muchas más vueltas, como ven esta es la página a la que van a entrar, se registran con un correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña, nada más. Y lo único que hay que hacer es cada una hora entrar y darle a reclamar, nada más que eso. Como ven, ya recibí 0.0024 USDT, eso porque estoy en nivel bronce. Mi objetivo es llevarlo a silver y recibir 0.0072 USDT. Si lo llego a llevar a gold, obviamente sería genial, son casi 3 centavos de dólar cada una hora. Si reclamo 10 veces al día, más o menos serán unos 30 centavos al día, que está muy bien, o sea, solo por ser una página. Si sumamos todas las demás, se hacen unos buenos dolaritos al día. Como ven acá hay otros links de otras páginas que son de esta misma gente, digamos, pero con otras criptomonedas como Sui, XRP, TON, CoinShiba, Trump, Tron y ARP. O sea, todos estos, incluso esta USDT, son de las mismas personas. Ya retiré de algunas, ya hay gente de mis suscriptores que retiró, que hablamos a veces. Así que bueno, obviamente estos links, como les digo, están abajo en la descripción. Así que si se van a registrar, estaría bueno que de onda por lo menos lo hagan con los links que les dejo. Y se los agradecería mucho, ¿no? Obviamente. Bueno, cuestión, para subir de nivel, como ya sabemos en esta página, o hay que recibir USDT a través de las encuestas o apostar este USDT que vamos ganando. También, como ven, hay una opción de que nos dan un impulso del 30% si en encuestas o tareas así recibimos 1.72 USDT. Está bueno porque durante 24 horas vamos a recibir el 30% del faucet, acá en un poco más, así que está bueno. Yo para llegar a nivel silver tengo que apostar un total de 500 USDT, parece mucho, no es que tengo que poner 500, sino que con lo que vamos ganando vamos a poder ir aumentando, por más que sea de a centavos o de a un par de dolaritos. Cada vez que subimos de nivel recibimos unos cuantos de estos faucets, capaz que 10, 5, depende del nivel, que acá según el número que nos salga vamos a recibir más o menos USDT, hasta 180 sería un milagro eso, pero bueno, es bastante complicado, casi siempre salen los 2 o 3 primeros. Así que bueno, antes de ver los juegos que les digo, más o menos como para mover el USDT y aumentar de nivel, vamos a ver el tema del retiro, que es a partir de $1, bastante bajo. Como yo ya tengo 60 centavos y eso que lo uso para mover todo el tiempo, ya estoy en bronce, así que lo muevo bastante. Después también hay una parte de depósito que a veces la gente deposita. Yo llegué, nomás hice 66 centavos como para mover un poquito más nomás. Esto bueno, está opcional, no es necesario, solo como para tener un poco más de capital y moverlo más rápido. Pero no importa, esto no es necesario tampoco. En los juegos, yo por ejemplo, ya si ven mis videos conocerán la estrategia que uso, pero bueno, una que también se puede usar mucho, es bastante simple, no corremos riesgo, es por ejemplo ponemos el DICE acá al max, digamos casi todo ganancia. Obviamente cada vez que ganemos vamos a estar ganando una pequeña fracción de lo que estamos apostando, pero bueno, el tema es mover y casi no perder. Acá le damos, yo acá trato de aumentar lo que más se pueda para la siguiente apuesta cada vez que perdemos, y como para recuperar la pérdida anterior. Lo único que me deja es un 500% más, no importa, pero bueno, en ganar cada vez que se resete. Y acá más o menos yo, porque tengo 60 centavos, lo dejo en 1 centavo más o menos. O sea, ahí va a depender de la cantidad que tengamos, pero ahí yo creo que está bien, un dígito atrás del último que tengo, o sea, el primero 50 y bueno, en el 9, digamos así. Bueno, acá podemos poner stop loss o profit, lo que sea, y ahí le damos. Y esto lo podemos dejar ahí, incluso que se vaya haciendo así, ve que va apostando. Obviamente casi siempre vamos a ir teniendo ganancia, como ven, 0 puntos. Ahí fue pérdida porque bueno, salió una roja. Y ahí bueno, ahí tenemos que ir recuperando por lo menos otra pérdida y así. Pero bueno, como son de 1 centavo, tampoco es que la voy a liquidar en 2 segundos la cuenta. O sea, como ven tengo 58, o sea, bastante, no es nada riesgoso esto. Obviamente se va a ir quemando la cuenta porque como les digo, acá cada ganada es apenas el 0.1 de ganancia y cada pérdida se nos va el total de lo apostado. O sea, es como que esta no es para ganar exactamente, no es para aumentar la cuenta, sino solo para moverla. Lo dejamos ahí un buen rato, como ven, llevamos 75 jugadas,
que más o menos son casi $1. O sea, digamos, si ahí llega a las 100 va a ser $1 ya movido. O sea, en un par de segundos que estuve hablando. Miren, vamos a dejarlo que llegue a las 100 por lo menos para hacer ese dolarito movido. Y listo. Sí, 10, 100. Bueno, encima un poco más porque cada vez que perdemos se aumenta un 500% más. O sea, ya tenemos más de $1 en un toque nomás. Y casi 2 centavos perdidos. O sea, tampoco es que es mucho, ¿no? Como ven acá tenía 50, ahora 51. Está bastante bien, la verdad, por hacer eso. Después, otra que uso en los DICE es como para ganarle un poco. También en automático, acá que se aumente un 45% y el que el pago sea de 1 por 5, ¿no? Acá por ahí sí, ya ponemos un stop loss, en mi caso pongo 0.1. En profit no, lo veo yo, pero bueno, con la apuesta mínima porque acá se va a ir aumentando de a mucho. Este es como para dejarlo un toque nomás y como ven va a ser muchas pérdidas, pero la que ganemos ahí nos va a dar bastante ganancia. Como ven 0.01 ya vamos casi, o sea básicamente, también en un toque que estamos ahí. También podríamos movernos un 0 a la izquierda como para apostar un poquito más alto y que la ganancia sea más. Miren, por ejemplo, si combinamos las dos estrategias, en la anterior perdimos y acá básicamente ya lo recuperamos. Como ven, ya estoy en 60, empecé en 59 cuando hice el video y ahí ya recuperamos lo perdido. Listo, ya me fui. Después, bueno, con el limbo puede ser un poco lo mismo, funciona casi de la misma manera. Y la otra es por ahí la ruleta, la que yo siempre les digo en la mayoría de los videos, es en mi caso también un dígito a la derecha de lo último que tengo. Yo me voy, tendría que poner 1 centavo en cada color. Acá tengo que poner 2 y 2 también para que se haga 2 centavos en total. Yo pongo a los colores ahí, en el único caso que voy a perder es que salga verde, y si no, ahí vamos siempre a estar no ganando ni perdiendo, o sea, nada. También se puede dejar así como para mover y que solo se pierda cuando caiga en verde, está bueno. Pero la otra que también uso como para sacarle un poquito más de ganancia o recuperar cada pérdida es apostar a lo contrario, que vayan saliendo seguidos. Por ejemplo, si salen, no sé, acá ya salieron 2 números pares. Bueno, esperamos a 6, 7 u 8 si queremos y el siguiente apostamos al impar y así al revés. O lo mismo si salen muchos negros, apostamos después a un rojo, o si salen números chicos del 1 al 18, vamos con los altos, o al revés y viceversa. Acá, bueno, acá se reseteó otra vez, van 2 números chicos del 1 al 18, ya van 3. Si salen 1, 6, 7 podemos apostar el siguiente. ¿Cuánto apostar? Generalmente yo me voy a una ficha más alta. Si voy usando estos, voy acá la de 10k, digamos. O como para no arriesgar tanto, si no queremos, uso todo esto mismo que aposté en rojo y negro, lo pongo junto, que serían 0.02 al número que tenga que poner, o al patrón, al grupo de números que tenga que poner en realidad. Bueno, estuve ahí un ratito, no me salió ninguno, o sea, esto puede también no darse muchos seguidos, o sea, esto por un lado está bueno también, así no arriesgamos tanto y no me salieron prácticamente verdes casi, creo que 1 o 2 nomás. No, uno salió, que fue al principio, entre las primeras 4 o 5 tiradas, que salió el verde y bueno, ahí perdí los 0.02. Pero no está nada mal, por ejemplo, iban 5 negros, paramos ahí y bueno, salió rojo. Yo iba, si este salía negro, el siguiente iba a rojo y así. Pero bueno, acá también ya vamos moviendo algo. Como ven, ya tenemos $52 apostados. O sea, en un ratito ya aumenté 2. O sea, en poco tiempo ya capaz completo los 500 sin necesidad de perder todo esto. Si lo pierdo, no importa porque mi objetivo es llegar a silver o como mucho gold. Pero ya ese ya es complicado. Y ya está. Y hay que quedarme en silver e ir juntando todo lo que se puede reclamar y listo. E ir retirándole. Así es como tengo en todos los otros faucets. Llego a silver y ahí lo voy retirando de a poquito y ahí vamos sumando. Todo lo que es gratis sirve, así que bueno, gente, espero les sirva, espero puedan aprovecharlo. No olviden dejar su like si es así y muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.